Ingreso. La sirena de atraque sonó como un corte limpio en el amanecer de Argos 9. El eco metálico se expandió por el puerto espacial, y durante un instante, todo quedó inmóvil. Los drones de carga suspendidos, las compuertas selladas, incluso las conversaciones en decenas de lenguas quedaron atrapadas en el silencio. Fue en ese momento cuando di el primer paso fuera del transbordador, y conmigo caminaron 3 sombras que no pertenecían a este mundo. El puma saltó primero, aterrizando con la suavidad de una flecha viva. Su pelaje dorado absorbió la luz azulada de la estación, y sus ojos, fríos y calculadores, escanearon el entorno antes que yo. El lobo bajó después, oliendo el aire sintético con un desdén silencioso, como si cada molécula le estuviera mintiendo. El oso fue el último en cruzar la compuerta, un gigante de pelaje oscuro que avanzó sin prisa, marcando cada paso con un peso que resonaba en la estructura de la pasarela. No eran mascotas. No eran curiosidades exóticas traídas para llamar la atención. Eran mi manada. Y en la Academia de Especies Aliadas, donde estaba terminantemente prohibido introducir fauna terrestre, su presencia era una declaración silenciosa de que yo no había venido a encajar. Decenas de especies nos observaban desde las galerías que rodeaban el muelle. Ojos múltiples, antenas vibrantes, rostros lisos como piedra pulida o cubiertos de plumas iridiscentes. Algunos parecían fascinados, otros, claramente incómodos. Un grupo de cadetes alienígenas intercambió palabras rápidas, y aunque no entendí el idioma, la burla se percibía en el ritmo. Nadie en ese lugar estaba preparado para ver depredadores terrestres caminando entre ellos, mucho menos como compañeros inseparables de una humana. El protocolo exigía detenerse bajo el arco de escaneo, mostrar las manos y dejar que los sistemas registraran cualquier amenaza biológica o tecnológica. Lo hice con calma, sabiendo que el siguiente paso sería el conflicto. La malla límica, implantada en la base de mi cráneo, vibró suavemente. Era la respuesta del oso a mi pulso acelerado, un recordatorio grave de que estábamos juntos. Sentí, al mismo tiempo, el mapa olfativo que el lobo ya trazaba y la atención quirúrgica del puma, cada músculo en tensión para reaccionar a lo que viniera. Las compuertas del arco se iluminaron con un verde suave. El informe, proyectado en silencio para el personal, mostraba algo que ellos no esperaban, compatible con la vida. 3 veces. Una por cada miembro de mi manada. Los murmullos crecieron, el reglamento decía otra cosa, pero la tecnología acababa de dar un permiso que ningún oficial se atrevía a contradecir en ese momento. Atravesamos el muelle hacia el corredor principal, un túnel amplio de paredes metálicas que reflejaban nuestra silueta distorsionada. Los pasos del oso marcaban un ritmo lento y firme. El lobo rozaba con el costado las barandas, midiendo la vibración que transmitía la estructura. El puma avanzaba por el centro, sin tocar nada, como si flotara. El corredor desembocó en la cúpula de bienvenida, una enorme esfera transparente que dejaba ver el amanecer de Argos 9. El planeta se extendía bajo nosotros, con un azul profundo en sus mares y una luz granulada que provenía de su estrella. La Academia se había construido para mostrar esa vista como símbolo de unidad galáctica. Pero para mí, la luz filtrada y las plantas decorativas de los jardines interiores no tenían el peso ni la verdad de un entorno vivo. Eran decorados. La ceremonia de ingreso ya había comenzado. El auditorio central, con sus asientos dispuestos en anillos concéntricos, estaba lleno de cadetes. El murmullo se apagó cuando entramos. La directora, una figura alta con piel plateada y movimientos calculados, hablaba sobre cooperación, ética interestelar y el papel de la Academia como bastión de paz. Su voz era precisa, sin adornos, y el público la escuchaba con una concentración impecable, hasta que el oso, a mi lado, levantó la cabeza bruscamente. No fue un movimiento agresivo. Fue un gesto mínimo, pero la malla transmitió su lectura, vibraciones leves, fuera de ritmo, provenientes de lo alto de la cúpula. El lobo las confirmó con un cambio en la dirección de sus orejas. El puma, sin apartar la vista del escenario, ajustó la posición de su cuerpo para un salto. Yo también lo sentí. Un pulso invisible, como una cuerda tensa que alguien había tocado suavemente. No había alarma ni variación detectable en los sistemas, pero en la respiración de mi manada estaba la certeza, algo no estaba bien. El acto prosiguió sin interrupciones, hasta que llegó el momento del simulacro de contención, una práctica estándar para familiarizar a los cadetes con los protocolos de emergencia. Las compuertas interiores se cerraron de forma ordenada,
luces azules marcaron rutas seguras y drones guía comenzaron a reorganizar al público. Era un procedimiento ensayado miles de veces, hasta que un fallo imprevisto lo cambió todo. En un pasillo elevado, la gravedad secundaria colapsó por una fracción de segundo. Bastó para que un grupo de cadetes de una especie ligera comenzara a deslizarse hacia el borde, sin poder detenerse. No gritaban, su cultura no lo permitía, pero la tensión en sus cuerpos era una señal de alarma que cualquiera podía leer. No pensé. Corrí. El oso me siguió, y cada uno de sus pasos ancló la estructura bajo nuestros pies. El lobo se adelantó, deslizándose por el pasillo ingrávido como si fuera hielo, ofreciendo su cuerpo como punto de apoyo para los que caían. El puma, desde abajo, escaló por una viga y llegó al nivel superior en un salto, empujando con precisión a un cadete que flotaba fuera de control hacia una red de contención. La gravedad se restableció, y el simulacro terminó oficialmente, aunque para nosotros había sido cualquier cosa menos un ensayo. La directora nos observó en silencio desde el escenario, y aunque su expresión no cambió, percibí un matiz nuevo en su postura, curiosidad mezclada con cálculo. De regreso a nuestros alojamientos, la estación comenzó a mostrar su verdadero rostro. Pasillos que no aparecían en los planos, áreas cerradas por mantenimiento desde hacía semanas, variaciones mínimas en la luz ambiental que no respondían a ningún horario oficial. El lobo registraba cada detalle en su mapa invisible, el puma exploraba rutas verticales que podrían servirnos, y el oso simplemente caminaba, pero cada paso suyo parecía decir que nada en ese lugar nos desplazaría. Esa noche, mientras la academia proyectaba un crepúsculo artificial sobre la cúpula, recibí en mi pulsera de datos un archivo sin remitente. Solo un espectro visual, un mapa del sector exterior del sistema, marcado por manchas negras irregulares. Eran zonas sin vida detectable, y lo inquietante no era su forma, sino el hecho de que crecían. El lobo dejó de moverse. El puma bajó de su plataforma. El oso alzó la cabeza hacia el techo, como si pudiera ver a través de todo el metal y el vacío que nos separaba de aquello. La malla me devolvió una única sensación, formada por los tres, no miedo, sino reconocimiento. El vacío nulo estaba viniendo. Y nosotros, con o sin permiso, seríamos quienes lo enfrentaríamos. Lenguajes de la carne y la luz. La academia despertó con un murmullo distinto. No era el bullicio de las rutinas diarias, sino un eco más bajo, contenido, como si todos supieran algo que no estaban diciendo. La proyección ambiental simulaba un amanecer sereno, pero la luz artificial tenía un matiz más frío que ayer. Para mi manada, eso no pasaba inadvertido. El lobo se levantó inquieto, recorriendo la habitación en círculos. El puma permaneció inmóvil, observando la puerta como si esperara una señal invisible. El oso, sin prisa, se acercó a mí y apoyó la cabeza sobre mi hombro. La malla límica captó sus pulsos y me devolvió una certeza. Estábamos entrando en territorio de cambio. Ese día comenzaba la fase de integración práctica para los cadetes de primer ciclo. El lugar designado, la cúpula de biomas, un domo gigantesco donde la academia recreaba entornos completos para entrenar tácticas de adaptación. En teoría, los módulos eran copias perfectas de ecosistemas reales. En la práctica, eran como escenarios demasiado pulidos para contener vida auténtica. El lobo olfateó el aire apenas entramos. Su lectura fue inmediata, olor limpio, controlado, con ausencia total de microvariaciones que indicaran presencia animal. El puma observaba las alturas, calculando rutas entre ramas artificiales y plataformas flotantes. El oso avanzaba despacio, hundiendo sus garras en el sustrato, como probando la resistencia del suelo bajo la fachada de perfección. La instructora, Vareen, una bípeda de piel iridiscente y ojos multifacetados, nos esperaba con un dispositivo de registro. Su postura era relajada, pero sus antenas vibraban con precisión cada vez que uno de mis compañeros hacía algo inesperado. Nos dividió en grupos para una serie de simulaciones rápidas: tundra, cañón árido y selva templada. El módulo de tundra se abrió ante nosotros como una extensión blanca y silenciosa. El viento, perfectamente programado, nunca cambiaba de dirección más de 2 grados. El lobo ajustó su zancada, percibiendo que la nieve artificial no cedía como la real. El puma evitó hundir las patas, avanzando en líneas rectas. El oso dejó un rastro de huellas profundas, pero no por peso, sino para marcar territorio. A través de la malla, envié al lobo un pulso sensorial hacia un punto caliente ficticio que el sistema proyectaba. Su respuesta llegó en forma de rutas posibles,
una de ellas aprovechando una depresión en el terreno que yo no había visto. El puma captó esa elección y se adelantó por la ruta lateral. El oso cerró la formación como un muro. En el módulo árido, el calor se apoderó del aire. Rocas rojizas y grietas profundas creaban pasillos irregulares. Un dron interceptor patrullaba desde el aire, protegiendo un objeto marcado. El puma escaló la formación más alta, observando los patrones de vuelo. El lobo se movió en zigzag, cortando rutas. El oso bloqueó el paso principal. Cuando el dron intentó evadirnos, quedó atrapado en el triángulo que formábamos. Yo lo tomé sin esfuerzo, pero no fue mi velocidad lo que lo detuvo, fue la red invisible que mi manada había tejido alrededor. En la selva templada, la humedad era espesa, el aire cargado de olores falsos. El lobo se detuvo al notar que el perfil aromático estaba incompleto. El puma midió la flexibilidad de las ramas antes de confiar en ellas. El oso empujó un tronco hueco y comprobó su interior vacío. Decidí usar esa falsedad como ventaja. Nos dispersamos, ocupando 3 rutas distintas, y provocamos que los sensores reajustaran luz y sonido para adaptarse a nuestra actividad múltiple. Cadetes de otras especies imitaron nuestros movimientos. Por un instante, la selva dejó de ser un decorado y comenzó a comportarse como un espacio vivo. Cuando el entrenamiento terminó, Bahrein se acercó. El patrón de cooperación que he visto no está en nuestros registros, dijo, más como un pensamiento que como un elogio. No añadió nada más, pero su antena derecha vibraba con una intensidad que revelaba interés genuino. De vuelta a los corredores, noté que la seguridad había aumentado. Drones patrullaban a menor altura y más lento, como observando detalles. El lobo marcaba rutas alternativas en su memoria, el puma repasaba posibles puntos de salto, el oso mantenía un ritmo constante que obligaba a cualquiera a apartarse a nuestro paso. Fue en ese momento que recibí una notificación cifrada en mi pulsera, despacho de la directora Sil. Inmediato. No pensaba ir sin mi manada. En la entrada, 2 guardias insectoides intentaron detenerlos, pero el oso se adelantó un paso y el lobo se colocó entre ellos y yo. No hubo palabras, solo un silencio pesado que los guardias entendieron, no entraríamos separados. Sil estaba de pie frente a un mapa holográfico. Manchas negras se extendían lentamente por los bordes del sistema. Esas son las zonas muertas, dijo sin preámbulo. El vacío nulo está más cerca. Y tus compañeros parecen detectarlo antes que nuestros sensores. Me pidió una explicación. Hablé de la malla límica, de cómo la conexión no era control sino sintonía, señales respiratorias, posturas, microtensiones, química corporal. Sil escuchaba sin interrumpir, pero su gesto se endureció cuando mencioné que esa red no podía separarse. El Consejo considera estudiar a cada uno por separado, advirtió. Si pueden replicar esa capacidad, no necesitarán a los originales. La malla devolvió la reacción de mi manada antes de que yo pudiera procesarla. Tensión en el cuello del puma, orejas hacia atrás del lobo, respiración más densa del oso. Separarlos es destruir la red, dije. Y sin la red, la detección se pierde. Sil guardó silencio un momento, luego habló. Tienes 3 días. Convénceme. Convéncelos. Salimos del despacho con una determinación que no necesitaba ser dicha. Esa noche, recorrimos los pasillos más olvidados de la estación. El lobo mapeó corrientes de aire, el puma inspeccionó rutas verticales, el oso bloqueó intersecciones clave. No era solo entrenamiento, estábamos tejiendo un patrón. Un patrón que, muy pronto, tendríamos que mostrarle al vacío antes de que fuera demasiado tarde. La señal del vacío. El tercer día amaneció con un silencio que no era normal en la estación. La luz del sistema de iluminación artificial parecía más fría, más lenta al recorrer los paneles. La malla límica me transmitió, incluso antes de abrir los ojos, que mi manada estaba alerta. El lobo respiraba de forma entrecortada, calibrando olores que no pertenecían a Argos 9. El puma permanecía inmóvil, con los músculos listos para un salto que aún no tenía destino. El oso giraba en círculos cortos, como si quisiera marcar un perímetro invisible. En los pasillos, la rutina de la academia se había reducido a movimientos cortos y conversaciones bajas. Los drones de seguridad flotaban más cerca del suelo, proyectando líneas de luz que guiaban hacia puntos de reunión designados. Los instructores hablaban poco, pero sus miradas se dirigían con frecuencia a los monitores incrustados en las paredes, donde un mapa holográfico mostraba la progresión del vacío nulo,
manchas negras que se extendían como hongos en un cultivo, borrando lentamente las zonas de actividad biológica. La directora Sil envió una orden a todos los cadetes, reunión inmediata en el auditorio central. Caminamos hacia allí con la sensación de que cada paso medía algo más que distancia. El aire estaba saturado de desinfectante, un olor metálico y seco que pretendía tranquilizar pero que, para nosotros, era señal de amenaza. El lobo lo interpretó como un cambio forzado en el ecosistema, el puma bajó la cabeza, percibiendo vibraciones en el suelo, el oso caminaba más lento, absorbiendo cada detalle del entorno. El auditorio estaba lleno. Los niveles concéntricos se extendían como un anfiteatro, con cadetes de todas las especies sentados en silencio. En el centro, un proyector mostraba datos recogidos por las ondas exteriores, regiones enteras donde la temperatura, la humedad y la composición atmosférica se mantenían, pero toda actividad biológica cesaba. No había descomposición, no había crecimiento, no había reproducción. Era como si la vida se hubiera quedado en pausa. El vacío nulo alcanzará el borde de nuestro sistema en menos de 2 semanas, dijo Sil con voz firme. No tenemos un protocolo claro para enfrentarlo. Hubo un murmullo breve, luego silencio. Los sensores convencionales no detectan su avance hasta que ya es tarde. Pero hemos identificado indicadores alternativos. Sentí que su mirada se dirigía hacia mí. La cadete Mara Valdivia y sus compañeros parecen percibir su presencia antes de que se manifieste en nuestros registros. El murmullo volvió, más fuerte. Algunos cadetes miraban con curiosidad, otros con incredulidad. Entre ellos, el prefecto Al, cuya oposición a mi presencia en la academia era conocida. Esto no es prueba científica, dijo Al. Son reacciones animales. Impredecibles. No podemos basar la defensa de la estación en instintos. No respondí. Dejé que fuera la malla la que hablara. Envié un pulso de calma al lobo, que relajó las orejas, al puma, que aflojó la tensión en el cuello, al oso, que se sentó con la dignidad de una montaña. Ese gesto silencioso, esa sincronía, fue más elocuente que cualquier argumento. La reunión terminó con la orden de pasar a protocolo de asedio. Las compuertas interiores se reforzarían, los biomas se cerrarían a visitantes, y las salidas al exterior quedarían restringidas. Lo que no se dijo en voz alta fue que el miedo comenzaba a alterar la estructura misma de la academia. Durante las horas siguientes, mi manada y yo recorrimos sectores que rara vez visitábamos, pasillos de mantenimiento, túneles de ventilación, plataformas de carga. El lobo iba siempre adelante, mapeando corrientes de aire, el puma exploraba conductos verticales, comprobando anclajes y rutas rápidas, el oso se mantenía cerca de mí, sirviendo de ancla en zonas de gravedad fluctuante. En un corredor de servicio, el lobo se detuvo y emitió un pulso de atención a través de la malla, un punto donde el aire estaba vacío. No era falta de oxígeno ni de temperatura, era la ausencia de ese sutil intercambio de partículas que todo espacio habitado tiene. La vida no estaba allí, aunque no había nada roto. Tomé nota y transmití la coordenada a Sil. Minutos después, los sensores confirmaron una anomalía. Un microfragmento del vacío había penetrado más allá de las defensas externas. No había destrucción, pero las paredes de ese segmento no albergaban ni las bacterias de limpieza estándar. Ese hallazgo cambió la conversación. Sil ordenó que mi manada participara en patrullas internas junto a cadetes voluntarios. No era reconocimiento oficial, pero era un paso. Las patrullas revelaron algo que los sistemas ignoraban. El vacío no avanzaba en línea recta. Se movía como una sombra líquida, siguiendo rutas donde la interacción entre seres vivos era mínima. Pasillos poco transitados, módulos de almacenamiento, áreas técnicas impersonal. Era un depredador de vínculos, no de cuerpos. El lobo comenzó a trazar mapas con olor y memoria, marcando rutas seguras. El puma detectaba microdrones afectados por el vacío antes de que colapsaran, los derribaba con movimientos rápidos, devolviendo piezas intactas para su análisis. El oso, con su masa y fuerza, estabilizaba pasarelas donde la gravedad fallaba, permitiendo el paso de grupos enteros de cadetes. Pero no todos veían esto como una solución. Al, cada vez más frustrado, presionaba para aislar a los animales y estudiarlos en laboratorio. Argumentaba que, si podíamos replicar su capacidad, no necesitaríamos depender de ellos. Sabía que, de lograrlo, rompería nuestra red. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sil convocó a una reunión privada conmigo.
El consejo votará mañana, dijo. Si deciden transferir a tu manada al laboratorio, no podré impedirlo. Necesito una demostración irrefutable antes de que eso ocurra. Pensé en los mapas del lobo, en las detecciones del puma, en la fuerza estabilizadora del oso. No bastaba con mostrarlos, tenía que ponerlos en acción en un contexto que la academia no pudiera ignorar. Dame acceso a los niveles inferiores, pedí. El vacío ya ha entrado. Déjanos cazarlo. Sil me miró durante un largo momento, luego asintió. Tendrás una sola oportunidad. Si fallas, no habrá segunda. Esa noche, reuní a mi manada en nuestra sala. No hubo palabras, pero la malla transmitió todo, la urgencia, el riesgo, la determinación. El lobo emitió un pulso que olía a bosque denso, el puma respondió con la sensación de un salto perfecto, el oso cerró el círculo con un latido profundo. Éramos un solo cuerpo, listo para moverse en la oscuridad. Caza en pasillos de luz. Las compuertas de acceso a los niveles inferiores se cerraban a medianoche, pero esa noche las abrimos desde adentro. Sil había autorizado un canal de acceso temporal, sin registro oficial, para que nadie pudiera interrumpirnos. El corredor descendente estaba iluminado por lámparas que parpadeaban con un ritmo irregular, como si el sistema de energía ya estuviera adaptándose a algo que no podía entender. A través de la malla límica, sentí la tensión exacta de cada uno. El lobo avanzaba con un patrón de pasos calculado, escuchando vibraciones. El puma mantenía un desplazamiento lateral, listando puntos de salto. El oso medía cada metro como si cargara el peso de la estación entera. Los niveles bajos no eran áreas de tránsito común. Estaban llenos de pasillos técnicos, depósitos y conductos donde la actividad biológica era mínima. Justo el terreno perfecto para que el vacío se infiltrara sin resistencia. El aire olía a metal inactivo y a filtros que no habían sido reemplazados en semanas. No había insectos de limpieza ni bacterias activas en las paredes. Era un vacío demasiado limpio, un silencio de fondo que mi piel reconocía como peligro. En una intersección oscura, el lobo se detuvo. La malla transmitió su alerta. El aire delante de nosotros no tenía huella de vida. Ni el leve aroma de las manos que habían tocado los paneles, ni la humedad residual de la respiración. Era como si ese tramo de pasillo hubiera sido olvidado por el tiempo. El puma se adelantó con pasos suaves, probando el suelo. Sus músculos tensos indicaban que cada fibra estaba lista para impulsarlo hacia atrás si algo cambiaba. El oso se colocó en la retaguardia, cubriéndonos de cualquier aproximación desde los niveles superiores. Decidí iniciar la primera fase de la caza, convertir el terreno muerto en un espacio que forzara al vacío a revelarse. Saqué de mi cinturón los proyectores portátiles que había preparado y los fijé en el suelo, cada uno calibrado para emitir luz modulada con patrones biológicos, la imitación del parpadeo de un insecto nocturno, el destello rítmico de ciertas algas en la tierra, la cadencia de un corazón. La idea era simple. El vacío parecía seguir las rutas con poca interacción. Si inyectábamos actividad, teníamos una oportunidad de hacerlo reaccionar. En cuanto encendí los proyectores, el lobo detectó un cambio. No fue un sonido ni un olor, fue una ausencia que se desplazaba, como una burbuja que se aparta de la corriente. El puma lo sintió también, se agachó y empezó a avanzar paralelo a la trayectoria invisible, siguiéndola por el techo. El oso emitió un gruñido bajo, un aviso para que acelerara el despliegue. Giramos hacia un corredor más estrecho. Aquí, la luz artificial no entraba bien, y las paredes parecían absorberla. Coloqué más proyectores, esta vez con secuencias de respiración humana amplificada. El puma dio el salto, un arco perfecto que lo dejó delante de un panel de control. Sus garras lo abrieron con precisión quirúrgica, revelando un conjunto de microdrones de mantenimiento, todos inactivos, alineados como si durmieran. El lobo olfateó uno y retrocedió de inmediato, no había olor alguno, como si nunca hubiera existido. El oso empujó una compuerta lateral y creó una vía de escape hacia un conducto auxiliar. No era casual, sabía que, si el vacío reaccionaba, necesitaríamos un camino libre hacia zonas donde la estación aún respiraba. Esa maniobra, simple en apariencia, era la clave de la segunda fase, la persecución. Entonces lo sentimos. No se movía como un ente sólido, sino como un cambio en la densidad del espacio. El lobo emitió un pulso de dirección, y la malla lo tradujo para todos. Izquierda, rápido. Corrimos. El puma tomaba altura en cada giro, usando las paredes como trampolín, el oso cargaba por el centro,
aplastando cualquier obstáculo. Yo seguía el mapa vivo que mi manada iba construyendo segundo a segundo. Las luces de los proyectores comenzaron a distorsionarse, como si alguien las doblara desde dentro. La temperatura bajó un par de grados. El puma detectó un punto donde la gravedad se volvía irregular, un patrón que ya habíamos visto en las primeras infiltraciones del vacío. Sin dudarlo, se dejó caer hacia la anomalía, atravesándola con el cuerpo en tensión. Del otro lado, el aire volvió a tener aroma, partículas vivas de polvo, humedad de respiración. El vacío había retrocedido. Lo habíamos acorralado en un nodo de conexión, un espacio redondo con varias salidas, todas cerradas por compuertas automáticas. El oso bloqueó la principal, clavando sus garras en las ranuras y evitando que se abriera. El lobo, con movimientos rápidos, comenzó a marcar las paredes con feromonas sintéticas que yo había preparado, una red química imposible de ignorar para cualquier forma de vida. Y esa era la trampa. El vacío tendría que interactuar para borrarlas. La reacción fue inmediata. Un temblor recorrió las paredes, no físico, sino en la textura misma del aire. Los proyectores se apagaron de golpe, y el nodo quedó a oscuras. La malla transmitió señales aceleradas, el lobo detectó movimiento difuso a nuestras espaldas, el puma saltó, atravesando un espacio que antes estaba vacío, el oso empujó con toda su fuerza, generando una vibración que devolvió energía a los paneles. Un destello breve iluminó la sala, y por un instante vimos una sombra sin forma definida, como una mancha de vidrio en el aire. No intentamos atraparla. El objetivo no era destruirla, si es que eso era posible, sino aprender cómo respondía cuando se enfrentaba a un ecosistema activo. En ese instante, lo supimos, el vacío no toleraba la densidad de interacciones simultáneas. No podía moverse con la misma libertad cuando el entorno vibraba con señales cruzadas de múltiples orígenes. Transmití esa conclusión a la malla y, con un gesto, ordené la retirada. El lobo guió por el camino que el oso había liberado antes. El puma cerró la formación desde arriba, asegurando que nada nos siguiera. Al cruzar la última compuerta, sentí el cambio. El aire volvió a llenarse de vida. Olores, partículas, microsonidos. La estación respiraba otra vez. Cuando regresamos al nivel principal, Sil ya estaba esperando. No preguntó qué había pasado, solo observó el registro que transmitía mi malla. Sus ojos se endurecieron, pero no con desaprobación, era cálculo, el tipo de pensamiento que busca estrategias. Lo que has encontrado, dijo, podría ser nuestra única ventaja. Mañana, quiero que conviertas toda la academia en un ecosistema activo. Si el vacío no puede avanzar en ese entorno, haremos que cada pasillo sea imposible de habitar para él. El aula se vuelve bosque. La orden de Sil no era un simple cambio táctico, era una metamorfosis forzada. Convertir la academia entera en un ecosistema vivo en menos de un ciclo era una tarea que ni el mejor equipo de bioingenieros de la galaxia hubiera aceptado sin semanas de preparación. Pero yo no pensaba como un ingeniero. Pensaba como parte de una manada. Apenas amaneció, o lo que pasaba por amanecer en Argos 9, convoqué a los cadetes voluntarios en la cúpula de biomas. No éramos muchos, menos de 40 entre las 63 especies de la academia, y todos ellos habían visto de primera mano cómo el vacío borraba pasillos enteros. Algunos aún tenían el gesto rígido de quien se pregunta si lo que está a punto de hacer es una locura. Otros, como yo, no veían alternativa. Dividí el grupo en células, no en escuadras. Una célula no tenía jerarquía interna rígida, funcionaba como un organismo que se adapta. Cada célula estaría guiada por uno de mis compañeros, el oso, el lobo o el puma. No necesitaban dar órdenes, su mera presencia, su manera de moverse y leer el espacio, marcaría el ritmo. El primer paso fue alterar el ciclo ambiental de la academia. Accedí al sistema de soporte vital desde una consola oculta en un pasillo técnico y reprogramé la iluminación para que variara cada pocos minutos con microcambios de temperatura y humedad, simulando el amanecer y el ocaso en rápida sucesión. Los muros comenzaron a reflejar tonos más cálidos, luego más fríos, luego una gama de verdes y ámbares que nunca habían existido en Argos 9. Ese pulso cromático no era estético, estaba diseñado para estimular microalgas, musgos y bacterias fotosintéticas que los cadetes empezaban a esparcir en las paredes. El lobo lideró la instalación de rutas aromáticas. Usamos feromonas sintéticas y extractos vegetales de biomas experimentales para impregnar esquinas, marcos de puertas y ventilaciones. Cada aroma se superponía con otro,
creando un mapa invisible que obligaba a cualquier presencia, orgánica o no, a enfrentarse a una red sensorial densa. Los alienígenas que no dependían del olfato no entendían el detalle, pero aceptaban el patrón, una señal constante, imposible de ignorar, que conectaba cada punto con otro. El Puma coordinó el uso del espacio vertical. Muchos pasillos de la academia eran altos y estrechos, diseñados para especies que se movían en 3 dimensiones. Allí, instalamos lianas sintéticas recubiertas de micelio y plataformas flotantes que cambiaban de posición. Las especies aladas y los cadetes entrenados en baja gravedad se encargaron de poblar esos niveles con estructuras temporales, nidos, redes, puntos de sombra. Era un hábitat en pleno movimiento. El oso, con su fuerza paciente, derribaba las estructuras innecesarias para abrir claros en el interior de la estación. Donde antes había un corredor monótono, ahora había un espacio amplio con luz difusa y suelos cubiertos por materiales porosos que respiraban. Esos claros se convirtieron en puntos de reunión para intercambiar señales, un rugido suave, un canto de baja frecuencia, un destello de luz. Todo, vivo. Mientras tanto, yo me movía entre células, ajustando la malla límica para sincronizar nuestro trabajo. Cada cadete, humano o no, recibía un eco de la coordinación de mi manada. No era control, era una resonancia compartida que, por instantes, hacía que todos moviéramos los pies al mismo ritmo o giráramos la cabeza hacia la misma dirección. Era el esqueleto invisible del nuevo ecosistema. En medio de la transformación, el prefecto apareció acompañado de 2 guardias. Sus ojos recorrieron las paredes cubiertas de musgo vivo, los techos con sombras móviles, los claros recién abiertos. Esto es una violación de protocolo, dijo con voz baja pero firme. La academia no es un zoológico. No respondí de inmediato. Me limité a señalar la pantalla de su propio comunicador, que mostraba en tiempo real los mapas de actividad biológica. Donde antes había pasillos en blanco, ahora se registraban múltiples interacciones simultáneas, temperatura variable, microcorrientes de aire, metabolitos detectados. Al frunció el ceño, pero no pudo negar lo evidente. No se trata de estética, Al, dije finalmente. Esto es defensa. El vacío no puede moverse en un terreno donde todo interactúa con todo. Su mirada se endureció. Y si estás equivocada, habremos contaminado la estación sin motivo. No intenté convencerlo más. El oso dio un paso adelante, colocándose entre nosotros, y Al retrocedió 1 centímetro. No por miedo físico, sino porque en ese momento entendió que no había manera de separar a la manada de lo que estaba ocurriendo. Horas después, la academia había cambiado por completo. Los pasillos principales parecían sendas en un bosque controlado, el aire estaba más denso, cargado de aromas cruzados. En los niveles superiores, las especies aladas se desplazaban entre plataformas flotantes cubiertas de microvegetación. En los bajos, suelos porosos y claros amplios permitían que la luz, o su imitación, fluyera en ciclos rápidos. Y entonces llegó la prueba. Sin previo aviso, los sensores externos detectaron un aumento en las anomalías de densidad. El vacío se acercaba a través de los corredores más periféricos. La directora Sil ordenó cerrar las compuertas externas, pero esta vez, en lugar de aislar, abrimos rutas hacia el nuevo bosque que habíamos creado. Queríamos que el vacío entrara. La primera intrusión fue casi imperceptible, una curva de pasillo donde el aire dejó de oler a nada. El lobo lo detectó antes que cualquier alarma, y su señal me atravesó como una chispa. El puma se movió por encima, en los niveles verticales, siguiendo la mancha invisible. El oso se adelantó por la ruta más amplia, bloqueando la salida natural que esa ausencia podía usar. El vacío avanzó unos metros, y se detuvo. Allí, en un punto donde el aroma de 3 feromonas distintas se superponía con la sombra móvil de una plataforma y el calor de un generador improvisado, su avance se volvió errático. No podía borrar todas esas interacciones a la vez. Las paredes mismas parecían resistir, como si el nuevo ecosistema hubiera echado raíces invisibles. Sil observaba desde la sala de control. Está funcionando, murmuró, más para sí misma que para nosotros. La intrusión se replegó lentamente, buscando rutas más fáciles. No las encontró. Cada pasillo, cada conducto, cada claro estaba vivo. No de forma caótica, sino con un patrón que obligaba al vacío a interactuar para poder borrarlo. Y ese acto de interacción lo debilitaba. Cuando la amenaza inmediata se disipó,
Al apareció otra vez. No dijo nada. Solo miró el mapa biológico de la estación y luego a mi manada. Finalmente, inclinó la cabeza, un gesto breve que no era rendición total, pero sí reconocimiento. Esa noche, en la sala común, los cadetes descansaban entre el musgo y las plataformas, conversando en murmullos. El oso dormía junto a la entrada, el lobo patrullaba los bordes, el puma observaba desde una viga alta. Yo me recosté contra la pared. Por primera vez desde que llegamos a Argos 9, sentí que la academia respiraba de verdad. Manada interestelar. La calma que siguió a la retirada del vacío no era real. Era como la tregua que antecede a una tormenta que ya conoces, pero que nunca sabes exactamente cuándo descargará. Sil nos convocó a su despacho a primera hora. Mi manada y yo llegamos juntos, como siempre, el oso abriendo paso, el lobo atento a cada movimiento en los pasillos, el puma invisible hasta que decidía mostrarse. Sil estaba de pie frente a una proyección que ocupaba toda la pared. No había datos, ni cifras, ni mapas, solo un punto negro que crecía lentamente. Ese, dijo, sin girarse, es el nodo madre. Si alcanza la estación, no habrá defensas que aguanten. No necesitaba explicar más. El vacío no era un ejército que pudiéramos derrotar con fuego, ni una plaga que pudiéramos contener con cuarentena. Era un borrador de realidades vivas. Si entraba, no habría huellas, ni recuerdos químicos, ni costumbres que sostuvieran a la academia. Solo quedaría la forma hueca. Sil respiró hondo. Mara, lo que hiciste con la academia ha funcionado, pero el nodo madre no retrocederá solo porque un par de pasillos estén vivos. Necesitamos algo más grande. Algo que lo obligue a retirarse por completo. Sabía a qué se refería. No bastaba con resistir, había que obligar al vacío a enfrentarse a algo que no pudiera procesar. Y lo único que teníamos era la red que habíamos tejido entre especies, reforzada por la malla y el instinto de mi manada. Podemos sincronizar a toda la estación, dije. No como un protocolo militar, sino como un único organismo. Sil asintió, aunque no era asentimiento de confianza total. Era más bien la aceptación de que ya no quedaban más opciones. Tendrás acceso a todos los sistemas. Hazlo rápido. La operación comenzó en la cúpula central, bajo el cielo falso de Argos 9. Convocamos a cada cadete, instructor y miembro del personal. No se trataba de explicarles una estrategia compleja, sino de hacer que su cuerpo entendiera un patrón. Mi manada se colocó en el centro, el oso, inmóvil pero presente como una montaña, el lobo, caminando en círculos, marcando un compás invisible, el puma, en posición alta, observando a todos con una atención que atravesaba. La malla límica amplificó la señal de nuestro vínculo y la derramó en ondas suaves hacia los demás. No era invasiva, era como ofrecer una respiración profunda y esperar que el otro la imite. Uno a uno, los presentes empezaron a acompasarse. Al principio de forma inconsciente, hombros que se relajaban, pasos que encontraban un ritmo común, miradas que coincidían en puntos invisibles. En la sala de control, Sil supervisaba la integración de sistemas. Los ciclos de luz y temperatura de la estación se ajustaron al mismo compás. Las plataformas flotantes comenzaron a balancearse como ramas al viento. El aire se cargó de aromas combinados, musgo, madera artificial, feromonas de cooperación. Era un bosque extendiéndose en todas las direcciones a la vez. Y entonces, lo sentimos. El nodo madre se había acercado lo suficiente para rozar nuestras defensas externas. No llegó como una masa sólida, sino como una ausencia que succionaba la textura del mundo. Las luces parpadearon, pero no se apagaron, en lugar de eso, adoptaron el pulso que habíamos marcado. El vacío se encontró, de pronto, dentro de un latido que no podía borrar de un solo movimiento. El oso dio un paso adelante, y toda la sala contuvo la respiración. El lobo emitió un aullido grave, tan bajo que se sentía más en el pecho que en los oídos. El puma soltó un gruñido corto, que fue contestado por una docena de voces alienígenas en diferentes frecuencias. La malla transmitió ese coro a través de los conductos de ventilación, los sistemas eléctricos, las plataformas y las paredes. La academia entera vibró como un solo organismo. El vacío intentó penetrar por varios puntos a la vez, pero cada entrada se encontró con un enjambre de interacciones, una sombra que cruzaba una pared, un aroma que cambiaba antes de ser borrado, una temperatura que oscilaba como si respirara. No había un centro que atacar.
Todo era centro. Entonces comprendí que no estábamos defendiéndonos, estábamos enseñándole al vacío algo que no entendía. No podías borrar lo que se estaba rehaciendo a cada instante, lo que no dependía de una forma fija sino de un flujo constante. Sil me envió un mensaje rápido por el canal privado: está cediendo. Pero el nodo madre no se retiró sin luchar. Concentró su presión en la cúpula principal, intentando silenciar la red desde el núcleo. El aire se volvió pesado, la malla me devolvió señales de fatiga en varios puntos. Sabía que si la sincronía se rompía, todo el patrón se derrumbaría. El oso golpeó el suelo con sus patas delanteras, generando una vibración que recorrió el piso y subió por las paredes. El lobo retomó su aullido, más alto esta vez, y el puma descendió al nivel del resto, caminando entre los cadetes, tocando hombros y brazos con su cola o sus patas. Ese contacto físico, mínimo pero real, reforzó la red. En el instante de mayor tensión, algo cambió. El nodo madre dejó de presionar hacia adentro y comenzó a retraerse. No fue una huida rápida, sino una retirada medida, como si evaluara el costo de seguir avanzando. Cada metro que cedía era ocupado por más interacciones, nuevos aromas, nuevas corrientes de aire, nuevas voces. Finalmente, la proyección en la sala de control mostró el punto negro alejándose del perímetro de la estación. Sil no celebró. Solo cerró los ojos un momento y luego dijo: misión cumplida. Por ahora. La academia no volvió a ser la misma. El consejo, presionado por los resultados, derogó la norma de prohibido traer mascotas. La reemplazaron por una más breve y precisa: trae a tu manada. No todos entendieron el alcance de esa frase, pero los que estuvimos allí sabíamos que no se refería solo a animales, sino a cualquier vínculo capaz de sostener un mundo. Mi manada y yo seguimos en Argos 9, no como curiosidad biológica, sino como instructores del nuevo programa de manadas aliadas. Enseñamos a cadetes de especies que jamás habían cazado ni cooperado fuera de su propio planeta a leer señales invisibles, a moverse como un solo cuerpo, a entender que un ecosistema no es un lugar, sino una relación constante. El oso duerme junto a la entrada de nuestra sala, como siempre. El lobo recorre los pasillos, dejando su mapa invisible para quien sepa leerlo. El puma observa desde arriba, recordando a todos que la vigilancia también es cuidado. Y yo sigo escuchando la respiración de la estación. Hay noches en que creo detectar un eco distante, como si el vacío nos mirara desde lejos. Pero ya no me preocupa. Porque sé que, si vuelve, encontrará algo más que metal y protocolos. Encontrará un bosque entero latiendo al unísono, listo para recordarle que, mientras haya manada, siempre habrá vida.